que ustedes vean. El cuerpo se mantiene sano. Porque el Señor nos está llamando como iglesia a profundizar más. A profundizar en sus caminos. Y tenemos que equiparnos y prepararnos. Porque en medio de todo ese quehacer, somos nosotros los responsables de mantener el cuerpo sano. Sano. De manera que no es solamente importante que nosotros conozcamos únicamente lo que Dios desea que nosotros hagamos, sino que también para Dios es importante cómo nosotros lo hacemos, porque Él nos da instrucciones. ¿Cómo? El cómo es muy importante para Dios, porque hay que hacerlo conforme a su palabra. Dios te dice, tú vas a trabajar en el ministerio de matrimonio. Qué bueno. Queremos saber cómo, porque Dios nos da el cómo en su palabra. Y hoy lo vamos a ver. Y a veces queremos hacerlo a nuestra manera, pero no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Y lo que quiere Dios es que lo hagamos conforme a su palabra. Y para eso vamos a utilizar el libro de Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 19 que acabamos de leer. Y quiero comenzar hablando un poquito sobre quién escribió el libro. Esta carta fue escrita por Santiago, el hermano de Jesús, quien era un miembro de la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén fue la que quedó donde estaban todos los discípulos, donde estaban las oficinas centrales de los discípulos después que la iglesia fue dispersada. Ellos se quedaron operando desde Jerusalén y Santiago era un líder prominente en esa iglesia. Y Pablo escribe en sus escritos sobre Santiago como un pilar en esa iglesia. Y él está escribiendo a los judíos cristianos en aquella iglesia que estaban teniendo problemas personales y en su comportamiento dentro de la iglesia. No se estaban relacionando sanamente. Tenían problemas de compañerismo cristiano. Y en el capítulo 5, Santiago habla específicamente, le habla a los ricos opresores que le estaban reteniendo el jornal, a los trabajadores, a los obreros, que eran parte de esa iglesia. Entonces, no estaban siendo justos con sus hermanos. No estaban viviendo a la altura de la fe, de las creencias de la iglesia, sus creencias personales. Y estos obreros se encontraban en aflicción, porque no tenían dinero para sustentar a sus familias. Y esta situación estaba afectando el comportamiento de ellos dentro de la iglesia y estaba ocasionando división entre la iglesia. Entonces Santiago les dice, previo a estos versículos, les dice, hermanos, no os quejéis contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Ellos son los que están sufriendo el agravio. Y Santiago le está diciendo, no se quejen, para que no sean condenados. O sea que ellos iban a sufrir las consecuencias de lo que los otros estaban haciendo cuando ellos no tenían la culpa. Pero Santiago lo que le está diciendo es, lleven las cosas delante de Dios. No se quejen. Ustedes son los afectados y van a sufrir las consecuencias divinas. Porque Él les está aconsejando que en lugar de esto, luego le dice, sed pacientes y orad. Porque si el juez está delante de la puerta, lo que le está queriendo decir, Dios está viendo todo esto, Él es el que va a pasar juicio, vamos a ser pacientes y vamos a esperar que el Señor resuelva todo esto. Y lo que Él le está queriendo decir es que la manera en que se opera dentro de la iglesia no es quejándonos ni dividiéndonos, sino esperando en el Señor, orando y siendo paciente para que el Señor tome control de todos los asuntos.
Y ahora entonces él nos va a hablar sobre la oración. Va a entrar de lleno en el tema de la oración. Y vamos a ver cómo orando nosotros nos cuidamos los unos a los otros como cuerpo de Cristo. Y él divide este tema en 3 secciones. La primera sección es la oración individual. La segunda es la oración por otras personas. Y la tercera es la oración los unos por los otros. Y comienza el versículo diciendo, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Después que le dice, no os quejéis, ustedes están afligidos, hagan oración. Porque debemos de tener un tiempo a solas con Dios y abrir nuestro corazón. Esa oración personal con el Señor es necesaria todo el tiempo. Porque aunque nosotros oremos con nuestras familias, con nuestros cónyuges, tiene que haber un momento de oración personal. Y Santiago le está dando instrucciones específicas sobre cómo debemos de reaccionar cuando tenemos situaciones difíciles. ¿Estás afligido? Haz oración, ora. No debe de haber discusión, no debe de haber queja, y esto no solamente en la iglesia, en nuestros hogares. No debe de haber mal ánimo, sencillamente ora. Y con estas instrucciones, Santiago está corrigiendo conductas para que el cuerpo de Cristo no sea afectado. Estamos tratando de cuidarlo, porque si Dios está observando todas estas cosas, no hay nada que temer. Y es que la aflicción, hermanos, debe de movernos a la oración. Orar por cualquier causa física, emocional, espiritual. A veces no nos sentimos bien emocionalmente. Vamos a orar para que Dios ponga su paz sobre nuestras vidas. Te sientes cansado, te sientes ansioso, te sientes débil, te sientes estresado, te sientes defraudado. Ora. Aun cuando estamos airados, qué difícil es orar cuando uno tiene coraje. Aun cuando estamos airados, que no queremos hablar con nadie, ora. Porque la oración, hermano, es un privilegio que tenemos los hijos de Dios. Es un privilegio el poder ir en libertad y derramar nuestro corazón delante de la presencia de Dios y saber, más que eso, que somos escuchados. Que el Señor tiene cuidado de nosotros. Y ese intercambio con el Señor nos prepara y nos da las herramientas para renovar nuestra fe y para continuar la batalla de día en día. Y esa oración no debe ser one shot, una vez, sino que debe ser constante, porque nosotros no conseguimos todo lo que nosotros necesitamos con una sola oración. A veces se nos acaba la batería, ¿verdad? Y tenemos que volver a recargar las fuerzas. Hay que perseverar, hay que ser paciente con Dios, porque ¿sabes qué? Él es paciente con nosotros. Entonces nosotros pedimos y Él tiene que contestar rapidito. Pero Él nos pide y Él tiene que ser paciente, porque nosotros nos tomamos nuestro tiempo. Necesitamos ventilar. Hazlo de la manera correcta. Llévalo a la presencia de Dios. Comunícate con tu Creador. Porque no nos convertimos expertos en la oración de un momento a otro. La oración toma tiempo. Porque toma tiempo aprender a orar. Porque tal vez uno diga, orar es hablar con Dios y es abrir nuestro corazón y decirle al Señor, sí. Pero toma tiempo en lo que tú aprendas a entrar a la presencia de Dios. Toma tiempo en lo que tú aprendes a caminar con Dios y a escuchar a Dios en medio de la oración. Toma tiempo en lo que tú aprendes eso. Hay gente que dice, yo no escucho a Dios cuando oro, como ustedes dicen. Toma tiempo, porque le tienes que dar tiempo a Dios. Dios está esperando que tú te sientes y le des tiempo. Pero hay personas que oran, ponen su petición y eso es orar para ellos. Eso es orar para ellos.
Y ciertamente todos oramos y ponemos nuestra petición delante de la presencia de Dios. Y Dios desea contestar nuestras peticiones, porque Él las escucha. Él nos quiere bendecir. Pero para Dios la oración es algo más. Para Dios la oración es relacionarse con nosotros. Porque Él está en busca de una relación personal contigo. Cuando nosotros oramos en público o estamos orando en un grupo, pues no es tiempo de eso. Pero cuando oramos privadamente, es tiempo de buscar esa relación. Es tiempo de meternos de lleno con el Señor. Porque cuando tú amas, como Dios nos ama, tú deseas relacionarte con esa persona. A eso nos lleva el amor, a relacionarnos. Y es difícil cuando amamos a alguien y esa persona no corresponde al amor que nosotros le tenemos y solamente viene delante de nosotros en busca de un interés, en busca que le demos algo. Y a veces yo imagino que así es como el Señor se siente. Que nosotros vamos, depositamos nuestra oración en el nombre de Jesús, nos levantamos y seguimos andando. Pusimos una petición, le pedimos algo a Amazon y estamos esperando el delivery. Parece que es así. Pero cuando nosotros vamos delante de la presencia de Dios y le damos el tiempo, depositamos, sí, nuestra carga delante de Él y le damos tiempo de que Él hable a nuestras vidas, ministre a nuestras vidas, se relacione con nosotros, entonces aprendemos algo diferente. Aprendemos de ese amor. Y cuando amamos, nosotros aprendemos a obedecer. Y cuando obedecemos, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es diferente de cuando estamos sencillamente depositando una petición. Es muy diferente la oración. Y Santiago añade al versículo de la aflicción: ¿está alguno alegre? Entonces cante alabanzas. Cante alabanzas, cualquiera que sea nuestro ánimo. Santiago nos exhorta a traerlo delante de la presencia de Dios. Porque hay tiempo de aflicción, pero también hay tiempo de celebración. Y cuando tenemos tiempo de celebración, es momento de darle gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido. Cualquiera que sea tu situación, aflicción, a gozo o gozo, el mensaje de Santiago es: esta es la manera de nosotros manejar los asuntos en la iglesia. Llévalo ante la presencia del Señor. Esta debe ser nuestra reacción como cristianos maduros. Llévalo delante de la presencia de Dios porque Él es la cabeza y Él es el que soluciona todas las cosas aquí. Y Él es el que mueve a los hermanos para que seamos de bendición unos con otros. Él pondrá en nuestro corazón el hacer como el que hacer, para que nosotros nos movamos y ayudemos al que esté en aflicción, nos regocijemos con el que está alegre, o cualquier sea el motivo. Y ahora continúa diciendo: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y dice que y la oración de fe salvará al enfermo. Ahora notemos que de los versículos 13 al 14 hay un cambio de singular a plural. Ahora dice entre vosotros. El versículo 13 nos llevaba a buscar la oración personal, íntima. Pero ahora Santiago nos dice que oremos por otros. Y aquí es donde nosotros enfatizamos la administración como cuerpo de Cristo, porque estamos cuidando a nuestro hermano. Así es que edificamos el cuerpo, hermanos, cuidándonos unos a otros. Y hay consecuencias si no lo hacemos correctamente. Estas son órdenes que nosotros tenemos que seguir, están escritas ahí. Fíjense que dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo?
¿qué es lo primero que nos pide la palabra? Llama. No te quedes en tu casa pensando que nosotros nos vamos a enterar de que tú estás enfermo. Te toca a ti, ¿qué? Llamar. Te toca a ti llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por ti. Y yo no creo que tenemos una fórmula para la sanidad de los enfermos. A veces Dios sana a algunos y otros no vemos la sanidad, pero eso está en su arcano y vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero lo primero que nos señala este versículo es que llamemos, llama al pastor, llama a los ancianos para que te ministren en oración. Entendiendo que el que hace la obra es Dios, pero el Señor nos está llamando a orar, a llamar a los ancianos o al pastor para que oren por ti. Y hay gente que dice, bueno, pero yo puedo orar, yo no tengo que llamar a nadie, yo no quiero a nadie aquí. Dios puede sanarme y yo orar. Sí, pero Dios te está pidiendo que tú llames a los ancianos. Por eso yo le enfaticé al principio que para Dios es importante que sepamos lo que vamos a hacer, pero también cómo lo vamos a hacer. Porque el Señor nos da instrucciones específicas. Y ese llamar a los ancianos es importante. Porque cuando tú llamas a alguien del cuerpo para que te ministre, tú estás permitiéndole al cuerpo obrar a favor tuyo. Tú estás permitiendo que Dios use a un hermano tuyo para bendecirte. Y para Dios eso es importante, porque Él es parte del cuerpo y Él nos quiere usar a todos. Por eso todos tenemos una función. Si Dios lo va a hacer todo desde allá arriba, entonces no necesita un cuerpo. Nosotros estamos aquí para hacer los pies, la cabeza, las manos de Jesús. Y por eso hay que seguir las instrucciones. Lo dice la palabra. Y nosotros lo vamos a hacer como lo dice la palabra. Porque este cuerpo tiene que funcionar como Él quiere, no como nosotros queremos. Y el verso continúa diciendo, y oren por Él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. El aceite, hermanos, en los tiempos antiguos se consideraba medicinal. Por lo tanto, ungir con aceite se consideraba una forma de sanar a las personas. Pero también en el Antiguo Testamento representaba la presencia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y se utilizaba para ungir los reyes, para ungir los sacerdotes, se utilizaba para ungir los instrumentos del tabernáculo que iban a ser apartados para el uso en el lugar santísimo. Entonces, pudiéramos decir que el aceite simbolizaba o simboliza, porque en nuestros tiempos todavía usamos aceite para ungir. Es la sustancia medicinal que Dios utiliza para sanarnos a través de su Espíritu. Es como un símbolo, pero es el Espíritu Santo quien nos sana, ¿cierto? Bien, entonces dice la palabra que oren por Él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. Y yo voy a hacer una parte aquí para estar claro en qué es lo que yo creo. Porque así fue que yo aprendí cuando yo era pequeña. Se usaba el aceite para ungir las personas cuando estaban enfermas. O sea, a veces el Señor nos manda a que unjamos a alguien por alguna razón. Pero yo unjo personas. En nuestros tiempos hay una práctica que no sé, ¿verdad? Se ha puesto muy popular. Hay gente que unge paredes, hay gente que unge carros, hay gente que unge puertas, hay gente que unge animales, perros. Yo he visto gente ungiendo animales. Yo no creo en eso porque la palabra no me habla de eso. Yo creo que el aceite de unción va combinado con el poder del Espíritu de Dios y se usa para bendecirnos a nosotros. Para bendecirnos a nosotros. La palabra
no te dice nada más, y como la palabra no me dice nada más, yo no unjo casas ni unjo nada que no sea una persona. Y quiero dejar eso claro. Si usted no está de acuerdo conmigo, ore por mí, como decía Luis, que yo voy a orar por usted. Pero eso es lo que me dice la palabra y ahí yo me amparo. Y además, luego que decía, úngelo en el nombre, úngelo, ¿cómo decía? Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. Al final dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y en este pasaje Santiago atribuye la sanidad a la oración de fe. Porque es que la fe es un elemento esencial en cualquier cosa que hagamos para el Señor. Tiene que estar presente, porque sin fe no podemos agradar a Dios. De manera que no importa cómo la persona haya sido sanada, ya sea por el poder de la unción, por el poder del Espíritu Santo, por un milagro que Dios quiera hacer, la fe tiene que estar presente, porque todo esto, cualquiera que sea, la manera en que Dios sane, procede de Dios. Y ahora bien, dice, Dios no siempre sana a las personas. A veces vemos que a unos sí y a otros no. Porque Dios tiene sus razones. Y tal vez podemos mencionar que puede ser que la persona no tenga fe. O puede ser que no sea el tiempo de sanarlo. Dios tiene un tiempo para cada cosa. O puede ser que fuera de irse a casa con el Señor. Y ya el Señor ha determinado que esa persona se va con él. Pero la palabra también nos habla, y vamos a pasar a esta próxima sección, que puede ser que la persona esté en disciplina divina, porque tal vez no ha querido reconocer algún pecado en su vida. Y ahora, en esta parte, Santiago añade, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Para que seáis sanados. Ahora nos está mandando a orar, no por otros, sino unos por otros. Ya no estamos hablando solamente de la sanidad física, sino que también estamos hablando de la sanidad espiritual. La confesión de pecados, hermanos, sana nuestro espíritu, sana nuestro corazón. Y eso puede llevarnos a que pueda sanarnos físicamente. Porque en el versículo anterior, después que dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y luego añade, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Dios perdonó tus pecados, pero te levantó, dice, y el Señor lo levantará. De manera que una razón por la cual el Señor no me dé sanidad física, no me permita tener esa sanidad física, es porque yo esté en pecado. Y en ocasiones, nuestra enfermedad física, entonces, es consecuencia por la falta de mi obediencia. A veces oramos por sanidad y nada ocurre. Y lo primero que debemos preguntarnos es, ¿hay algo que yo deba arreglar con Dios antes de orar por sanidad? Porque el Señor nos habla y el Señor nos revela. Y nosotros debemos estar conscientes de esto y el Señor te lo va a dejar saber. Ciertamente te lo va a dejar saber. Por eso es importante que nosotros tengamos esa comunión con Dios en nuestra oración individual. Es importante, hermano, que usted esté sano espiritualmente. Y es importante que usted arregle cuentas con su hermano. Porque Dios es paciente y nos lo deja saber. Pero si usted no hace algo al respecto, después de mucho tiempo, Dios nos lleva a disciplina. Y más cuando tiene que ver con la relación de nuestros hermanos.
Porque hermanos, recuérdense del primer y segundo mandamiento que dice que amemos a Dios con toda nuestra mente y con nuestro corazón y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cuando esto le dio mucho trabajo a Jesús ir a la cruz, para que nosotros despreciemos el cuerpo de Cristo, para que nosotros no cuidemos de Él. Yo no estoy diciendo que nosotros despreciamos el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que saber cómo cuidarnos los unos a los otros y que esto es importante para el Señor, es importante para Dios, que nosotros tengamos conciencia de eso. ¿Qué puede estar impidiendo mi sanidad interna, mi sanidad espiritual? ¿Qué puede estar impidiendo mi sanidad física? Que yo no esté arreglando cuentas con mi hermano, porque tenemos que cuidar el cuerpo de Cristo. Estamos en contra de la palabra. Por eso dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ya sea que esa sanidad sea de nuestro corazón o esa sanidad sea física. Si estamos enfermos espiritualmente, podemos estar padeciendo físicamente. ¿Sabes que esto se hacía en la iglesia de la antigüedad? Se hacía un culto de confesión de pecado y se levantaba el cuerpo a pedirse perdón unos a otros, con la intención de que ese cuerpo estuviese sano. Yo no sé cómo eso procedía, porque pueden haber maneras en que lo hagamos peor si lo hacemos así, ¿verdad? Pero había un culto para esto, nada más. Se tomaba con mucha seriedad. Y no es orar y pedirle al Señor que perdone nuestros pecados. Señor, perdona mis pecados. Como muchos tienen por costumbre. ¿De qué pecados estamos hablando? ¿Qué tú hiciste? Porque lo primero que tenemos que hacer es reconocer el pecado. ¿Sabes por qué? Para que no lo vuelvas a cometer. Y luego tienes que arrepentirte. Tienes que estar consciente de lo que estás haciendo. Tú tienes que reconocerlo. El Señor lo sabe. Nosotros tenemos que reconocerlo. Y arrepentirnos. Y luego tenemos que confesárselo a la persona a la que hemos ofendido. Tenemos que ir a arreglar cuentas porque de lo contrario podemos sufrir consecuencias. La sanidad espiritual es importante en el cuerpo. Por eso el Señor nos llama a que si hay un hermano herido porque te hizo algo, vete y arregla cuenta con tu hermano, porque tú no estás contribuyendo a la sanidad espiritual de tu prójimo. Y se supone que nosotros cuidemos. Si nuestra relación con Dios está correcta, entonces nuestra relación con nuestro prójimo debe estar correcta. Pero si nosotros estamos en pecado y nuestra relación con Dios se ve maltrecha, entonces la relación con nuestro prójimo va a sufrir consecuencias. Y no queremos eso. Y en 1 Corintios 11, 27 al 32 nos dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y pues nos examinásemos a nosotros mismos. Si hacemos ese trabajo, esa es nuestra responsabilidad. Entonces no seríamos juzgados. Porque Dios no te va a juzgar si tú te ocupas de hacer lo que tienes que hacer. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. No queremos ser condenados con el mundo. Yo prefiero ser juzgada por Dios, aunque yo prefiero asumir mi responsabilidad, ir a hablar con mi hermano y no llegar al momento de que yo sea juzgada por Dios, castigada por Dios, para que yo acepte un pecado y yo llegue al arrepentimiento. Nos toca a nosotros decidir si llegara el momento, qué es lo que nosotros queremos hacer. Hermano, sabemos desde que nosotros somos chiquitos y tenemos uso de costumbre del Padre Nuestro, sabemos que nosotros tenemos que pedirle perdón a nuestro hermano si nosotros hemos ofendido o causado agravio a alguien. Porque dice,
perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta porque el Padre Nuestro se recita y ya uno se lo sabe de memoria y lo dice sin pensarlo. Pero tenemos que reflexionar en lo que eso significa para nuestras vidas. Porque Dios toma esto en serio. Dios toma esto en serio. No podemos hacer caso omiso de esto. Así vivíamos antes de conocer a Cristo. Y todavía hay personas que están en la misma condición de antes, no les gusta pedir perdón. ¿Cuál es la diferencia entonces entre antes y ahora? Se supone que seamos un cuerpo diferente, una nación diferente, que seamos diferentes al mundo, pero para poder ser diferente al mundo que nos rodea, tenemos que obedecer la palabra para hacer una diferencia. Si no, estamos aquí, pero somos igual que los de allá. Nos da mucho trabajo admitir nuestras faltas porque es difícil reconocerlas. A veces somos orgullosos, pero el orgullo es una obra de la carne. Entonces somos doblemente pecadores y nosotros tenemos que dar fruto. La Biblia nos llama a dar frutos. Entonces, no podemos quedarnos sin practicar esto. ¿Podemos practicar esto o podemos no practicar esto y quedarnos así y ser un cuerpo enfermo? ¿O podemos obedecer la palabra y aprender a orar unos por los otros, aprender a confesar nuestros pecados? No hay que sentarse y decir nada. Lo que hay que decir es, perdóname, te ofendí cuando hice esto. Pero no es perdóname si en algo te ofendí. Si en algo te ofendí, no es reconocer tu pecado. Yo me siento que yo te falté. Eso es reconocer tu pecado. Pero acercarte al hermano para pasarle la mano y decirle, perdóname si en algo te ofendí. Eso no suena bien, hermano. Eso no suena como que usted está reconociendo que usted hizo un agravio, una falta contra su hermano. Vamos a ser sinceros, porque eso no pasa la prueba del cielo. No la pasa. El Señor lo que quiere es que nosotros, más que nosotros decir lo que vamos a decir, es que nosotros restituyamos ese corazón. Usted es responsable por un corazón que está agraviado. Y usted asegúrese de que sus palabras son sinceras y llegan a lo profundo de ese hermano que está herido. Y esa herida tiene que cerrar cuando usted hace esa confesión. Esa es la responsabilidad que usted tiene. Más que decirlo con sus labios, es decirlo con su corazón. Es ser honesto. Es cerrar una herida. Es cerrar ese capítulo en la vida de ese hermano. Para que este cuerpo esté sano. Nosotros tenemos muchas maneras de evadir esa responsabilidad. Yo quisiera que, ¿verdad? ¿Me entienden lo que estoy queriendo decir? Bien. Entonces, si nosotros hacemos esto, hermanos, como cuerpo, nosotros vamos a experimentar la bendición del cielo. Nosotros vamos a estar en el lugar de Dios. ¿Usted sabe por qué vamos a recibir bendición? Porque esto es bíblico. Y Dios nos quiere usar. Y a través de ese perdón, Dios te usa para bendecir a otros. Eso también es una función en el cuerpo de Cristo. Dios te usa para bendecir tu hermano. Dios te usa para abrazarlo y para decirle, perdóname, yo estuve equivocado. ¿Tú quieres saber si Dios te ha dado dones? Esta es la manera de descubrirlo. Descubrimos nuestros dones cuando oramos los unos por los otros. Dios se glorifica porque tal vez tú eres la mano, tú eres el oído, o la boca, ¿verdad? Dios se glorifica cuando nosotros oramos los unos por los otros. Esta es una de las razones por las cuales el Señor nos llama a orar en el cuerpo. Esa es función del cuerpo. Y cuando oramos, vemos cómo Dios se manifiesta en nuestra vida, te usa con el hermano recibe bendición y tú recibes bendición del cielo cuando tú ves cómo Dios
te usa para su gloria. Pero eso solamente ocurre cuando obedecemos la palabra. Dios responde con bendiciones, no solo materiales, sino también espirituales. Y la iglesia poderosa en el espíritu, hermano, busca sanidad y busca unidad. Yo oí a los hermanos esta mañana hablar que el Señor había puesto en su corazón hablar de la unidad. La unidad del cuerpo se consigue cuando nosotros hacemos estas cosas. Y nosotros estamos en un momento bonito en el Señor como iglesia. Pero tenemos que estar conscientes de todas estas cosas porque queremos permanecer así. No queremos perder lo que tenemos. Tenemos que estar conscientes de que tenemos que proteger la iglesia. Y cuando perseveramos y estamos sanos, lo que sucede es que nuestra oración es eficaz. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Si estamos sanos, nuestra oración, ¿qué? Va a trascender, va a llegar al corazón de Dios. Y dice que puede mucho. Y ese es nuestro próximo versículo. Dice, la oración del justo puede mucho. La oración eficaz cuando viene un corazón sano, que anhela a Dios, que tiene fe, que conoce a Dios. Este es el hombre justo. Ese es el hombre que Dios quiere, el hombre justo, el hombre sano. Porque tu oración, hermano, debe de estar conectada con tu corazón. Corazón sano, oración eficaz. Está conectada con tu corazón. Y cuando lo hacemos así, dice la palabra que tu oración es poderosa, puede mucho, porque llega al corazón de Dios. Y nos convertimos en guerreros de oración. Nos convertimos en guerreros de oración porque vamos de victoria en victoria, siendo pacientes, amando a Dios, dándole tiempo a Dios a que conteste nuestras oraciones y manteniendo nuestro corazón sano y nuestra mente sana. Un cuerpo de Cristo sano. Hay muchas maneras de vivir que obstaculizan las oraciones, hermanos. Y hay una forma de vivir que ayuda a las oraciones. Y estos versos nos hablan de que orar, no nos hablan de que orar nos ayuda a vivir rectamente, aunque sí, orar nos ayuda a vivir rectamente. Pero este verso no nos habla de eso, sino que nos habla de que vivir de la manera correcta nos va a ayudar a que nuestra oración sea eficaz, a que nuestra oración llegue al reino de los cielos. Por tanto, será escuchada y será contestada de una manera u otra, no siempre sí, a veces no, pero la escucha y nos contesta. ¿Ok? Por eso yo sigo insistiendo en que tenemos que transformar nuestras vidas, tenemos que darle paso a esa nueva vida, a esa semillita que Dios puso en nuestro corazón, que ha puesto una nueva vida. Hay que dejar que esa nueva vida germine, reverdezca, crezca en nosotros para que crezcamos o seamos las personas que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, yo voy a llamar a los músicos porque voy a terminar los últimos versículos. Dice que Elías, el próximo versículo que le sigue, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Dice que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y muchos pensamos, bueno, pero Elías tenía un llamado. Elías era un hombre muy especial con un llamado de Dios. No nos podemos comparar a Elías. Bueno, pero veamos cuáles eran las cualidades que tenía Elías. Elías dice, lo primero que dice es que era un hombre sujeto a pasiones. Sujeto a pasiones. Cuando Elías se enteró que Jezabel estaba buscando su cabeza para matarlo, salió corriendo y se escondió en una cueva.
Le dio miedo, como a ti y como a mí, sujeto a pasiones. Pero era ese tipo de hombre que deseaba tener cuentas claras con Dios, que obedecía a Dios. Era un hombre justo, era un hombre que oraba fervientemente, constantemente. Era un hombre que caminaba con Dios, que confiaba, que conocía a ese Dios al que él servía. Y por eso era un hombre cuya oración era eficaz. Él escuchaba a Dios y él respondía a lo que Dios le pedía. Era un hombre celoso de las cosas de Dios. Y ese es el mensaje, hermanos, que este verso nos quiere comunicar. Él era un hombre como nosotros, pero con un corazón dispuesto a obedecer al mandato de Dios. Un hombre que honraba a Dios y que vivía para Dios. Y si somos de esa manera, no hay que tener un llamado especial. Todos somos llamados. No hay que tener un llamado como Elías para que Dios conteste nuestras oraciones, para que nuestras oraciones sean eficaces y lleguen al reino de los cielos y sean contestadas. Y quiero cerrar con esto, hermanos. Dios nos pide que aprendamos a cuidar el cuerpo de Cristo. Y para nosotros cuidar el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que tener una relación personal con Él. Tenemos que profundizar en nuestra oración individual para que nuestro corazón esté sano. Tenemos que orar en todo tiempo. Tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos pide en su palabra. Tenemos que aprender a reciprocar el amor de Dios en nuestras vidas. Tenemos que orar por otros y orar los unos por los otros. Esa es la tarea del cuerpo y nosotros somos el cuerpo. Esto parece mucho, pero si es parte de nuestra rutina, no parecerá mucho. Venir a Cristo nos da un nuevo estilo de vida. Y si usted quiere vivir como el cuerpo, tiene que adoptar ese nuevo estilo de vida. No puede ser algo adicional al estilo de vida que usted tiene. Usted tiene que decidirse si camina con Cristo o camina en su propio camino. Tenemos que asumir el estilo de vida del Señor para que nosotros podamos recibir bendición. Y si en esta mañana tú deseas profundizar en tu vida espiritual o tú deseas arreglar cuentas con el Señor y responder a esta palabra, hermano, el altar está abierto para la oración. Permítanos orar por ti en esta hora. Si tu corazón está enfermo, si tienes necesidad de oración porque te sientes enfermo físicamente, pasa al altar. El Señor está aquí para recibir tu oración y para que nosotros podamos orar por ti como parte de nuestro cuidado hacia el cuerpo de Cristo. Y si usted siente el deseo de orar por alguna persona, levántese y ore por la persona. Eso es parte del cuerpo, de su función en el cuerpo de Cristo también. Así es que mientras meditamos en esta alabanza, usted puede responder al Señor como usted desee, pasando al altar u orando por alguna persona.